bueno, de un poco de lo que has dicho, ¿no? De que filma pornografía del dolor, yo creo que eso viene realmente, esa crítica viene por parte de un público que yo creo que, por ejemplo, con lo de Jesse James tenían un poco la leyenda, ¿vale? Porque al final lo de Jesse James, la película esta, es destruir el mito americano de Jesse James, porque no te cuenta épica, la película no es épica, es realista. Y lo mismo un poco con algunos aspectos del sueño americano de Mátalo suavemente. O sea, es un tío que derriba mitos, Sí, mitos americanos. sí, Pero sí. bueno, tú puedes quedarte con la idea si quieres, pero él te muestra la realidad que hay detrás de todo eso. Entonces, al final, toda esa crítica Claro, 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 claro. que tú comentas viene de, digamos, esos adoradores de la épica, que es legítimo, quiero decir, que se puede hacer, pero que viene de ahí, pero yo no creo que venga, por ejemplo, del público de sala, ¿no? Yo creo que es un director que gusta mucho y de hecho te voy a decir una cosa, yo creo que no había otros directores realmente capacitados para hacer este proyecto. Yo creo que era o Andrew Dominic o otro, porque a lo mejor, por ejemplo, si hubiera hecho esta película Scorsese, se habría moderado mucho más. Y a lo mejor no habríamos acabado teniendo la película que tenemos. O a lo mejor no, a lo mejor nos habría sorprendido. Pero yo creo que Andrew Dominic era el hombre realmente idóneo. Sí, no, yo no lo sé, pero es un proyecto, desde luego, con una envergadura tremenda y, bueno, que llevaba gestándose así, unos 10, 12 años llevaba sobre la mesa y, bueno, hay mucha Sí, pasta sí. ahí metida. Es decir, es un proyecto, un trabajo importante, con todo lo que ello implica, ¿no? Un esfuerzo titánico, no solamente por quien pone la pasta, sino por todo el equipo, que hay que valorar siempre a todos los profesionales que hay detrás de una película, porque estamos acostumbrados a alabar a los que se ven y también hay que alabar a los que no se ven, hay que alabar a los directores de fotografía, hay que alabar a los guionistas siempre y a todo el mundo que está detrás de la película, no solamente a la cabeza visible, que es el director o los protagonistas. Ujú. Pero bueno, enlazando con esto, que y además lo hablaba el otro día con una persona por Twitter, yo creo que pienso que hay que verla desde el prisma de la denuncia de esos abusos. Esto es una opinión Ujú. personal, ¿eh? Pero bueno, que nadie piense que yo estoy aquí para decir desde qué óptica o perspectiva hay que ver una película, ni mucho menos. Lo escribía en un artículo reciente, pero creo que en ese sentido Andrew Dominic hace una denuncia férrea de ese sometimiento, de esos Ujú. abusos, y muestra también que hubo muchas Marilyn Monroe, y eso también está en la novela, ¿no? ¿Cuántas Marilyns habrá en el mundo? Pero bueno, claro, primero, para entender esto, hay que asimilar que no es un biopic, porque yo esto se lo digo a una persona que va con la idea preconcebida de que es un biopic, y le digo, hubo muchas Marilyn Monroe en el mundo, y seguramente me dé una respuesta escueta, consistente en Marilyn Monroe era única y solo hay una. Y yo, ya, pero es que la película va por otro lado, ¿no? Va denunciando esos abusos. Es una, en el fondo, desmitificar una figura, pero, y desmitificar la industria del cine también, porque hay una escena que a mí me parece muy, muy brutal, que es una violación de Daryl F. Zanuck a Marilyn Monroe, que, bueno, eso nadie, no he visto a nadie que haya salido a criticar esa escena, porque Daryl F. Zanuck era un hijo de puta. O sea, eso hay que Sí, sí, tenerlo, era un auténtico hijo de puta. Es sí, sí, decir, sí. entonces, no sé, yo creo que hay que contemplarla desde esa perspectiva y ser conscientes de que de la travesía y del dolor y sobre todo de la soledad que ella sintió desde su nacimiento hasta su muerte. Yo creo que ella el único momento en el que fue medianamente feliz fue cuando, que esto claro, no sé si es verdad, creo que sí, cuando estaba, bueno, tenía una relación con estos dos tíos que eran el hijo de Charlie De Chaplin y, Chaplin, el, sí, y de y de Edward G. Robinson. Robinson, sí, sí. Que yo creo, y digo medianamente porque, en fin, bueno, era una relación un poco extraña, mil historias, pero creo que hay que ser conscientes y hay que tener mucho cuidado y mucho tino a la hora de hablar de según qué cosas, porque hoy en la columna, si me leíste la de Sí, sí, polivalencia, claro que la ley, sí, sí. yo creo que hay mucho todólogo en Twitter que da lecciones de todo, ¿no? Entonces, yo creo que no debería haber estudiado Derecho, creo que debería haber sido tuitero para saber de todo, ¿no? Entonces yo me meto en Twitter y digo, voy a investigar sobre, yo qué sé, sobre Marilyn Monroe, que seguramente hay alguien que está al tanto de toda su vida y me puede ilustrar, ¿no? Y lo peor es que hay gente que cree que está al tanto de todo y que sabe de todo. Entonces yo me río mucho, ¿no? Y además hablan con una frialdad de los abusos y de unas cosas que dices, pero tío, a ver,
que la película muestra precisamente eso, que no vienes a ver aquí los triunfos de Marilyn Monroe. Esto no es un camino de rosas, esto es una travesía muy, muy tortuosa y muy, muy tormentosa, pero bueno, a mí me ha gustado mucho la película, yo contra eso no puedo luchar, ¿no? En fin. Sí, sí, y además es que yo, mira, por comentarte varias cosas pormenorizadas, Hmm. es que la película tiene momentos verdaderamente perturbadores que Sí, lo que hacen es que esta cuenta atrás para la extinción sea aún más infernal. Porque sí, sí, sí. vamos a hacer un mini spoiler si se me permite, pero a mí primero lo que voy a decir es interesante. Advertimos primero que es un spoiler. Sí, advertimos que es un spoiler, pero es interesante porque tú piénsalo fríamente. Una película que hoy día, con la corrección política, primera parte del argumento que hay, que pinta a Fitzgerald Kennedy, a John Kennedy, a JFK como un violador, Hmm. en Estados Unidos eso es problemático, porque JFK está mitificado por el Partido Demócrata. O sea, es una Sí. deidad política. O sea, se puede criticar a ese hombre, evidentemente, pero si tú haces una película en la que lo pintas como lo que sale en la película, que es un violador, Ujú. evidentemente se te van a cerrar puertas en Estados Unidos y eso no va a sentar bien, porque la gente que está en las élites de Hollywood no es republicana, es precisamente del otro sitio y es de donde era JFK, pero es que la segunda parte del argumento es que llegue Marilyn y que se diga en la película, porque además es que vamos a ver una cosa, esto entendemos que no hay una verdad absoluta en el sentido de que ocurrió o que no ocurrió, pero John Fitzgerald Kennedy tiene una vida un poquito escandalosa desde el punto de vista privado. Y Sí, a sí, mí, por supuesto. dentro de que eh, quizá esto no sea una verdad absoluta y que esto no fuera un hecho constatado, yo sí me creo que en un momento dado pudiera ocurrir lo que se narra en la película, sin ser un hecho que esté probado y que digan vamos a grabarlo porque está probado. Pero, y luego, el hecho de que se despierta Marilyn ensangrentada entera porque le han practicado un aborto, o sea, es que son cosas que yo me creo. O sea, yo me creo porque es que se han hecho cosas peores en el mundo de las oscuridades políticas. O sea, y es que todo eso me lo llego a creer perfectamente. O sea, se puede leer, por ejemplo, American Playboy, que es un libro sobre la vida privada de JFK, y la Mm. verdad es que da un poquito de cosa, ¿no? Que dices, madre mía, hay un mito aquí del hombre honesto, pero luego detrás hay una cosa que dices, bueno, vamos a tener un poco de calma porque aquí ya la cosa se empieza a poner oscura. Pero, y otra cosa importante, la secuencia inicial de Blondie, de que está con la madre y tal y cual, no cuento más, es muy larga, pero es que es buenísima. O sea, es que la secuencia inicial Mm. me parece una de las mejores cosas de la película. Y la verdad es que luego ya vas avanzando, y por ejemplo, lo que ocurre de la primera escena sexual que hay, lo que habías comentado, eso ya te pone de preaviso, ¿no? Dice, mira, esta historia va a ser difícil. Luego, a mí, por ejemplo, todo el tema de la relación con Edward, el hijo de Chaplin y tal, me pareció curiosa en el sentido de que por lo menos la ves abrazar una cosa de una manera más o menos consciente, pero luego te das cuenta que su vida es eso, que es cucharadas directamente amargas, que ya sabe que va a ser amargo, y luego algo que parece un caramelo que luego es peor incluso que un trago amargo. Y la verdad es que luego, por ejemplo, cuando ya se va encontrando con Bobby Cannavale, que hace de Joe DiMaggio, y Sí, luego ya cuando, por ejemplo, en esa parte, ahí me parece muy triste, o sea, de verdad que ese me parece quizá de los momentos más bajos de su vida. Y luego, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que yo creo que se ha comentado poco, y es que la etapa en la que está con Arthur Miller, sinceramente, a mí me parece una etapa casi de salvación. O sea, Adrien Brody primero, viendo lo anterior, claro, sí. sí, o sea, a mí es un actor que me gusta mucho, pero yo aquí, sinceramente, le mando mi enhorabuena que nunca recibirá, ¿no? Pero la verdad es que hace un papel de Arthur Miller que es que a mí me encanta. O sea, sinceramente, me parece la mejor parte de la película porque son momentos de paz y son momentos de armonía. Y salvo ese instante en el que todo se tuerce, que ni siquiera es por culpa de Arthur Miller, que es por un azar del destino, a mí, Sí, sinceramente, me parece
que si eso no hubiera ocurrido, la vida de Marilyn habría sido completamente distinta a como la habíamos conocido. O sea, me parece muy, muy, muy interesante que la película vaya por momentos tan difíciles, pero luego plantee momentos de calma y luego al mismo tiempo decida truncar otra vez los hechos. O sea, es como un juego tan sádico, tan violento, por el que Andrew Dominic es que se siente muy, muy, muy cómodo. Pero además es que pasa una cosa, y es que toda la película, como tú has comentado antes, toda la película tiene una fotografía increíble. Me Sí. parece verdaderamente increíble. Pero hay una cosa que yo no termino de entender. Y aquí yo entro un poco a comentar cosas que no me han parecido curiosos, que no me han parecido interesantes. Y es, ¿por qué, por ejemplo, en la primera secuencia que es tan buena, secuencia que dura muchos minutos, ¿por qué hay esos cambios de 4/3 a 16 novenos? Es que no termino de ver por qué Andrew Dominic se obsesiona con esas cosas, porque es como el tío tiene una dirección increíble, está manejando todos los elementos como deberían manejarse, como deberían dirigirse hacia lo que está contando, pero luego hace como unas volteretas innecesarias que sinceramente no entiendo por dónde va, o sea, no entiendo esos cambios de formato, no entiendo algunas escenas muy, muy concretas que dices, lo has hecho todo bien, pero aquí lo has echado a perder, o sea, has hecho una voltereta innecesaria. Eso es lo que yo no termino de entender. Bueno, no Y dejan de yo, ser licencias de los directores, ¿no? Los directores pero sí, van dejando su impronta y bueno, eso, digamos, forma parte del estilo, al igual que yo que sé, Berlanga le gustaba rodar en plano secuencia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, a ver, sí que es cierto que te puede liar un poco, tal, pero a mí, bueno, esas volteretas, que a mí me marearon un poco, y que dices, joder, no lo entiendo. Pero yo creo que forma parte de su estilo, ¿no? Y como tú bien dices, la secuencia inicial, hostia, es fuerte, ¿eh? Es fuerte, fuerte, pero yo creo que en conjunto, en líneas generales, tanto dirección como interpretación, como guión, creo que arrojan un resultado bastante notable, ¿no? Y considero que la dirección de Dominic tiene muy pocas costuras rotas, por no decir ninguna. Creo que es una dirección muy sólida y que, como hablábamos antes, igual otro cineasta, no lo sé, pero igual otro cineasta no hubiese podido plasmarlo de esta manera tan, digamos, cruda y tremenda y sórdida incluso, ¿no? Porque la película es muy sórdida. Marilyn Monroe tenía una vida muy autodestructiva y muy sórdida y terrible. E igual yo ya no lo sé y me encantaría preguntarle, pero no va a ser posible. Igual, no sé si Martin Scorsese se hubiese moderado más, o a lo mejor no, a lo mejor nos hubiese sorprendido, no lo sé, es que pero sí, ya no ves, sé. yo creo que de hecho, otra parte de la crítica que yo he visto, que bueno, yo la entiendo un poco por el factor generacional. Pero es que yo he visto críticas que decían que es que cómo se puede mancillar a un icono como Marilyn con esas escenas sexuales que se plasman en la película. Claro, entonces esa es la historia. A lo mejor, quizá no, a lo mejor me equivoco, a lo mejor Scorsese lo habría hecho más descarnado incluso que Andrew Dominic, no lo sabemos, pero yo creo que hay gente que está tan ligada al mito que no puede, digamos, concebir la historia de otra forma y no pasa nada, ¿no? Al final todos tenemos una serie de pulsiones o de historias que tenemos muy metidas dentro, que no somos capaces de salir de ese esquema, pero a lo mejor, no lo sé, habría sido más problemático un director más cercano a esa época, o quizá no, quizá habría hecho un ejercicio de, pues oye, de abstenerse un poco de sus circunstancias, digamos, temporales. Pero bueno, yo creo que Andrew Dominic lo ha hecho genial. Y por cierto, una pregunta. ¿Tú Dime. por qué crees que aparece Billy Wilder en unos momentos concretos en la película, Ujú. pero ¿por qué no aparece Howard Hawks en ningún momento? Aunque sea un instante, ¿por qué no aparece? Que eso no lo he terminado de entender yo. Aunque sea fugazmente bueno, no lo sé, yo creo que... A ver, yo creo que a Billy Wilder es muy fácil encarnar a Billy Wilder porque coges a un paisano así un poco tal, le pones una boina y lo tienes. Y Howard Hawks es un perfil un poquito más de zorro plateado. Pero bueno, no sé, sí que es cierto que podrían haberlo incluido, aunque fuese un cameo, un mini cameo, un poco así fugazmente. Pero bueno, no sé, yo es que claro, aquí no puedo ser objetivo porque a mí como me encanta Wilder, pues yo encantado de que aparezca Wilder. Pero sí, yo, ¿sabes dónde hubiese metido yo a Howard Hawks? Durante la proyección de Los Caballeros las prefieren rubias. Ahí, aunque fuese Claro, un instante,
aunque, no sé, cuando están en esa ovación, están aplaudiendo, que se muestre